Bueno, ¿no? El vídeo que habéis visto anteriormente, pues el primer desahucio que paramos y que convocamos en La Paz fue pues al final ¿no? El punto de ignición para que hubieran, ¿no? Y han estado y siguen, pues seguimos parando desahucios cada día en todas las PAS de todo el Estado español. Pensar que la paz sí que nace en Barcelona, pero justamente desde los inicios, por ser un problema que afectaba a todas, en todo ¿no? Era un problema que afectaba en todo el Estado, pues ¿no? Se multiplican las PAS en todo el territorio y es en el estallido del 15M cuando crece en paz, cuando gente pues, que tiene esos problemas pues, se une y se solidariza con las plataformas afectadas por la hipoteca, ya bien porque están pasando un proceso pues igual o bien porque justamente se simpatiza con la causa y se generan nuevas plataformas en todo el estado. Entonces, una de las cosas también que es muy importante, como antes decía, fue pues el paradigma, ¿no? De cambio de conciencia social. Y esto hoy en día en el Estado español podemos considerar que ahora, hoy en día, muy poca gente cree, ¿no? Y tiene ese mantra de que las familias, las personas que no pueden continuar pagando su hipoteca es porque no pueden, sino porque no quieren, ¿no? Este mantra de culpabilidad, de nadie le puso una pistola en la cabeza. Ese mantra, pues al final, o esa ideología o ese pensamiento, lo pudimos cambiar y ahora os quería mostrar un vídeo de cómo también mediante la pues, visibilización y denuncia a nivel de, pues, mediante un vídeo, pues pudimos llegar también a mucha más gente que se sintiera interpelada de que eso, pues que estaba sufriendo, no lo dejara de sufrir en soledad y en su más íntimo lugar, ¿no? De que son sus casas y que saliese pues a esas plataformas, a las calles, para reivindicar y para exigir pues que el derecho a la vivienda nos ocupa a todas y es un problema de todas y que todas tenemos que hacer un frente común para cambiar esas leyes injustas y desobedecerlas mediante los stop desahucios que convocamos pues eh, cuando convocamos nuestras plataformas diariamente o de otros colectivos que también luchan por el derecho a la vivienda. Os quiero mostrar, pues lo que os decía, este vídeo y después trasladar otra vez el debate o, bueno, la intervención taller pues en las diapositivas que estaba preparando y como veis, pues aquí abajo, ¿no? Que es la siguiente campaña que pusimos en marcha, que es la campaña de obra social de la PA y bueno, que también os quiero mostrar con otro vídeo que luego os explico un poquito más. Voy a primero por el siguiente. A ver. Yo en Diría 2008 sí, me compré un piso. Yo tenía un piso pagado con todo el trabajo de mi vida. Compré un terreno y hice la casa con mis propias manos. Y a raíz de la crisis económica que empezamos a tener los problemas de pago, Me quedé parado y al ser autónomo no tenía derecho ni al paro. De la jubilación del padre, pues andábamos justo para pagar. ¿Cómo voy a pagar? Es que no puedo.
Yo tenía que pagar el comedor de mi hijo. Si pagamos al banco, no comemos. Corres el riesgo de perder tu casa y eso es lo último que quieres. Un padre, ¿qué hará por un hijo? Allí donde antes todo eran alfombras rojas y te trataban como si fueras de la familia y te invitaban a tomar un café. Pues yo le quería entregar las llaves y ya está. Me dijeron que no. Le presenté la primera dación en pago, a la cual me respondieron que no. Y ya nos dijeron que no había nada que hacer. Me dijeron que nunca jamás iba a conseguir la dación en pago, ni aunque me quemase a lo bonce en medio de la Plaza Cataluña. Esas mismas personas en muy poco tiempo se transforman radicalmente como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pasamos de un trato muy personal a un trato muy frío a través de una línea 902. Llevo un año intentando negociar con ellos y bueno, envían la documentación a Madrid, me dicen que no son ellos. Nos dijo que no, que a nosotros, por ser inmigrantes, nadie nos había puesto una pistola para firmar la hipoteca. Nos dijeron que teníamos que irnos de casa. Y eso es delito penal, señalándome, me decía. Eso no es delito penal, eso es mentira. Llegamos a pensar que los servicios sociales nos quitarían a nuestras hijas. Nos dijo que el banco no entendía de personas y que solo entendía de negocios. Pero los insultos llegan al extremo de llamarte payasa. Es que como ven que somos campesinos, pues abusan de un... La misma deuda nos hizo para la familia un poco desunirnos, ¿sabes? Pelearnos todos los días, que por tu culpa, que por la otra, porque hemos sacado el piso, por eso. Porque a ellos les da igual si tú dejas de comer, si no comen tus hijos, les da igual si te prostituyes, si robas una tienda, lo que quieren es que pagues, como sea. Las familias, personas llegan destrozadas, con depresión, con un sentimiento de culpa brutal, con ansiedad, gente que se está medicando, gente que ha pensado realmente en el suicidio, otros que lo han intentado. Els anuncis de les entitats financeres i concretament de les hipoteques, però en general de tots els productes, potser també haurien de tenir un cartell molt gran dient t'avisem que el contacte amb aquesta entitat et pot produir la mort o et pot fer perdre tot el patrimoni de per vida. Bien, pues este vídeo era un vídeo que también habíamos tirado para anunciar una manifestación que luego diré cuál era. Pero volviendo a las diapositivas, ¿no? y en el tema de los desalojos, pues al final en la APA nos encontramos que estábamos proponiendo cambios legislativos como podría ser el tema de la dación en pago, parábamos los desahucios en puerta, exigiendo una moratoria también de desahucios, pero aún así los desahucios que nosotras podíamos parar, pero no llegamos a la cantidad de familias que estaba pues ejecutando, ¿no? los desahucios, y es por eso que tuvimos también que buscar alternativas a esas familias que o bien pues no era no podíamos volver a parar 5 veces, 6 veces el mismo desahucio, o bien se ejecutaba ese desahucio, es decir, esa familia perdía su hogar. ¿Y qué pasaba, no? Las administraciones públicas dejaban a la cuneta literalmente a esas familias, a algunas les ofrecían unos días de pensión, pero realmente las estaban pues eso, excluyendo literalmente de la sociedad, como si no fueran dignas a ser realojadas y tener una segunda oportunidad, justamente por el hecho de pues haber perdido el trabajo y no poder hacer frente a esas cuotas hipotecarias. Es entonces cuando nace también la campaña Obra Social La PA, en la que consiste es en recuperar, ocupar viviendas vacías en manos de las entidades financieras. Para nosotras la vivienda es un derecho y las viviendas vacías en manos de las entidades financieras tienen que cumplir una función social. Aquellas viviendas vacías, aquellas viviendas que están vacías están incumpliendo esa función social, y es nosotras cuando pues a través de esta campaña de
recuperación de estas viviendas, porque esas viviendas son nuestras. Hemos rescatado a la banca con más de 9.000 millones de euros de todas nosotras. Creemos y pusimos encima de la mesa que, pues otra vez desobedeciendo leyes injustas, porque al final ocupar está tipificado pues por el Código Penal, pero creemos y creímos en su momento pues que es de justicia social todas las campañas que estamos haciendo. Es por eso que también pues pusimos en marcha mediante un vídeo que ahora os mostraré qué significa, ¿no?, la obra social de la PA, porque hay que también sacar ese estigma a esas familias que no han tenido ninguna alternativa habitacional sino la única, pues de recuperar una vivienda o dormir en la calle. Y es ahí donde tenemos que pues poner énfasis y valor y justamente corresponsabilizar a las instituciones, tanto a todos los niveles, tanto a nivel estatal, regional como local, para que tomen partida pues sobre esto, ¿no? Os dejo el vídeo. A ver, es este. La PA presenta De la burbuja a la obra social. Capítulo 1. La burbuja. Un día, hace unos cuantos años, un presidente muy español tuvo una ocurrencia. Coño, I have a dream. Y se concentró tanto que acabó provocando el milagro español. Convirtió el ladrillo en oro. España va bien. Y así empezó a inflarse la burbuja inmobiliaria en este país, que apostó todo su crecimiento económico a una sola carta: construir y construir y construir y construir y construir pisos para vender hipotecas. Los supuestos expertos nos dijeron: tranquilos, si sube la oferta, bajarán los precios. Pero funcionó exactamente al revés. Se dispararon los precios de las viviendas, la corrupción urbanística y la especulación. España se convirtió en un mercadillo de hipotecas. Hipoteca forever, más barata, señores, más barata. Muchas posibilidades. Unos cuantos se hicieron muy ricos. Y cientos de miles de familias nos endeudamos de por vida. ¿Para comprarnos yates, cochazos de la muerte o viajes de superlujo? No. Para acceder a un bien de primera necesidad, un piso en el que vivir. Solo tienes que firmar aquí. Nosotros nos encargamos del resto. No fue un estado de locura colectiva. Nos engañaron. Tanto los bancos como los gobiernos del PP y del PSOE, rehenes de sus intereses. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. No era un milagro, era un espejismo. Y como todo espejismo, se desvaneció. Pero si no es oro, es solo un ladrillo. Y la burbuja estalló, como ha pasado en todas las crisis cíclicas que necesita este sistema para regenerarse. Cuando se infla, unos pocos ganan mucho. Cuando se desinfla, muchísimos lo pierden todo. Injusto, ¿verdad? El paro se disparó y la economía se hundió. El mantra neoliberal de si te hundes, culpa tuya y allá tú, funcionó exactamente al revés con los bancos, a los que rescatamos con nuestros impuestos. ¿Con alguna contraprestación social? No. Al contrario, recortes y ejecuciones hipotecarias. Y cayó sobre nosotros el peso de una ley injusta ideada para proteger a las entidades financieras. Según el código bla 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 bla, artículo bla 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 bla, tenéis que abandonar vuestra casa y seguir pagándola de por vida, incluidos todo tipo de intereses abusivos con vuestros bienes presentes y futuros. Además, os condeno a quedar marcados de por vida con el estigma de morosos.
Capítulo 2. La PA. ¿Tienes problemas con tu hipoteca? Sí, muchos, muchos. Todavía estás pagando, pero ves que dentro de muy poco ya no podrás. Sí, eso me temo. ¿Has dejado ya de pagar y recibes cartas y llamadas del banco a todas horas? Sí, muchas. ¿Te ha llegado ya la demanda judicial? Sí. ¿Tienes fecha de subasta? Sí. ¿Tienes fecha de desahucio? Sí. ¿Preocupado? ¿Asustado? ¿Avergonzado? ¿Desesperado? No hagas ninguna tontería. No te sientas solo. Debes tener muy claras dos cosas. 1. No es culpa tuya. 2. Ningún banco, ningún piso, ninguna deuda vale tu salud ni tu vida. ¿Y qué hago? Infórmate en nuestra página web sobre qué PA tienes más cerca. Hay más de 160 PAs en todo el estado. No estás ni mucho menos solo. Hay muchísimas personas en la misma situación. Ven a una reunión de asesoramiento colectivo. En ellas nos informamos y nos formamos para convertirnos en expertos en el problema hipotecario, para hacernos fuertes, para ayudarnos entre nosotros y nosotras. En la PA estamos consiguiendo un montón de victorias. Desahucios parados, daciones en pago, alquileres sociales y condonaciones de deuda. Aprenderás a negociar y haremos acciones para presionar si la negociación falla. Hola, he venido a hablar de mi caso. No tengo tiempo. Fuera. Hemos descubierto que en esta lucha solos estamos indefensos, pero juntos somos imparables. Pase. Nuestro lema es sí se puede, porque sí se puede. Capítulo 3. ILP y Scratche. Recogimos 1,5 millones de firmas para exigir por ley una moratoria de los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. El Tribunal de Justicia Europeo decretó que la ley española era abusiva e ilegal y que vulneraba el derecho a la defensa del deudor hipotecario. ¡Oh, my God! ¡Oh, la la! Ni el 1,5 millones de firmas, ni la sentencia de Luxemburgo parecieron afectar a los diputados del PP, que seguían firmes en su negativa a nuestras demandas. Así que fuimos a interpelarles a sus casas y trabajos para mostrarles la realidad. Todo estaba en manos de los diputados del PP y de su mayoría absoluta. Tenían dos opciones. El botón verde salvaba a miles de familias y el rojo las condenaba a la miseria y apoyaba de nuevo a los bancos. ¿Y qué hicieron? Va a ser que no. La nueva ley aprobada por el PP no recoge nuestras demandas, no soluciona el problema, no evita todo este sufrimiento. Pero entonces no se puede. Claro que podremos, es cuestión de tiempo. Además, en la calle no te vas a quedar, porque no lo vamos a permitir. Capítulo 4. Obra social. Hay más de 3 millones de pisos vacíos en todo el país, muchos de ellos en manos de entidades financieras o del Sareb, el banco malo. Pisos que nadie atiende, que se estropean y acumulan polvo esperando que los precios vuelvan a subir, mientras miles de familias pierden su vivienda. Es tan sencillo, básico y lógico que hasta un niño lo entiende mejor que el gobierno. Si los bancos tienen tantos pisos vacíos, ¿por qué no podemos vivir en uno de ellos? La obra social de la PA consiste en realojar a familias que han perdido su vivienda en los pisos vacíos de entidades financieras que, recordémoslo, hemos rescatado con dinero de los ciudadanos sin ninguna contraprestación social y solo a cambio de recortes. Esos pisos son de la ciudadanía. No se trata de una ocupación ilegal, sino de una recuperación legítima. ¡Jenny, sube para arriba! ¡Que ya voy! La PA ha recuperado a día de hoy 13 bloques y seguirá haciéndolo por todo el país mientras los bancos sigan sin asumir su responsabilidad. ¿Responsabilidad qué? Y mientras las administraciones sigan mostrándose pasivas e incapaces de dar respuesta a la emergencia social. La obra social de la PA no es una opción, es una obligación de la ciudadanía organizada en la legítima defensa del derecho a la vivienda. Sí se puede, papá. Claro que se puede. Continuará. ¿Qué os ha parecido? Vale, pues en el vídeo justamente pues comentaba la ILP hipotecaria. O sea, estamos hablando de desalojos, pero evidentemente para
parar o paliar esos desalojos, justamente en la PA hemos tenido que inventarnos y reinventarnos para hacerles frente. Una de esas campañas pues es la campaña de obra social, tal como hemos explicado, pero una propuesta legislativa que llevamos al Congreso de los Diputados, es decir, en el Estado español en el 2012-2013, fue la campaña ILP hipotecaria que se ha hablado en el vídeo. Esta campaña es una iniciativa legislativa popular, es la única manera que existe hoy en día en democracia pues que una propuesta de la ciudadanía se escuche en el Parlamento, o sea, en el Congreso de los Diputados. En 2012 empezamos esa campaña recogiendo firmas a mano en todo el estado y pues que pues al final pues acabó esa recogida de firmas con pues casi 1 millón, bueno, lo que pone aquí abajo, pues 1.400.000 firmas recogidas en todo el estado. Esta campaña o esta iniciativa legislativa popular lo que llevaba encima de la mesa eran 3 propuestas de mínimos, que era pues la dación en pago retroactiva, una moratoria de los desahucios y la creación de un parque público de alquiler. Como se ha dicho en el vídeo que habéis visto anteriormente, pues en ese momento el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y ni siquiera, al final bloqueó esta propuesta y la pues desgranó en algo que no tiene nada que ver y por eso pues seguimos hoy en día luchando por estas propuestas y por más que luego os detallaré un poquito más. Entonces, a nivel de las PAs, una vez que esta campaña fue la iniciativa legislativa popular y la ILP hipotecaria fue una campaña muy fuerte a nivel del Estado. En ese momento la PA se convirtió básicamente en contrapoder literalmente contra el Partido Popular. Tuvimos oportunidad de ir al Congreso de los Diputados cuando no nos querían escuchar, tuvieron la obligación de escucharnos y de escuchar esas demandas, pues gracias a la movilización ciudadana. Y una vez que nos bloquearon esa propuesta, ideamos otras para conseguir nuestra meta, ¿no? Es entonces cuando pensamos que ya que no pudimos con esa mayoría absoluta del gobierno idear una campaña diferente, que es a nivel de autonomías. Quisimos pues hacer unas iniciativas legislativas populares a nivel de autonomía, ya que creíamos que, por ejemplo, a nivel de Cataluña podríamos conseguir lo que pretendíamos a nivel estatal, a nivel regional. Es decir, sabíamos que las competencias son diferentes, es decir, que por ejemplo, la moratoria de los desahucios, propiamente dicha, pues es hoy en día es el poder del órgano estatal quien tiene la potestad de parar o no los desahucios. Pero igualmente estuvimos investigando a nivel de jurisprudencia y buscando mecanismos de tal manera de hackear esas leyes a nivel pues tanto local como autonómico. A nivel autonómico tuvimos pues esa oportunidad, ya que las autonomías tienen competencias a nivel de vivienda y es por eso que, por ejemplo, a nivel de Cataluña también pues empezamos en 2014 a una recogida de firmas en la que se acabó con una aprobación, en este caso una victoria de la PA, que se convirtió pues en la Ley 24/2015. Que aquí podéis ver algunas fotos.
Em, ¿Qué tenía esta iniciativa legislativa popular a nivel de Cataluña y que se convirtió en ley en la ley 24 de 2015? Pues esta ley, por un lado, pues paralizaba todos los desahucios por medio de un alquiler social obligatorio. Es decir, no podíamos regular ¿no? Que no hubieran desahucios, pero sí que pusimos un mecanismo que aquellas familias que fueran desahuciadas, las entidades financieras tenían que obligatoriamente por esta ley tenían que garantizarle un realojo. Entonces, así como podríamos hackear justamente el hecho de que las familias se quedaran en la calle. Por otro lado, también metimos pues un mecanismo de segunda oportunidad, es decir, no era una dación en pago, pero sí que había un mecanismo para volver a empezar de cero. Por otro lado, en esta iniciativa legislativa popular, no la hicimos solas, la hicimos con otro colectivo, que es la Alianza contra la Pobreza Energética, que lucha por garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas a las ciudadanas, y por eso en esta ley pues está presente el principio de precaución, que significa, o que deviene, mejor dicho, en que no puede ninguna pues compañía pues suministradora de agua, luz o gas puede efectuar ningún corte de luz o de agua de gas, otra vez, pues a familias vulnerables. Y por cuarto punto, también se exponía, ¿no? Poníamos la cesión obligatoria pues, de esos pisos vacíos en manos de la banca pues, a la administración competente. Esta ley fue pues, aprobada en el Parlament de Cataluña por unanimidad y tuvo un recorrido de unos 6 meses aproximadamente hasta que el gobierno del Estado la suspendió parcialmente, porque hay algunos artículos que sí que están suspendidos y otros no. Esto demuestra una vez más pues, que el Partido Popular vuelve a sobreproteger a las entidades financieras, porque aquellos artículos que bloquearon o que están suspendidos, mejor dicho, por el Tribunal Constitucional, son aquellos a los que los bancos pues tenían responsabilidades, ¿no? Pero bueno, nosotras somos mucho del sí se puede, para nosotras fue una gran experiencia, fue un punto de inflexión en el que pues desde la ciudadanía se vio pues que podíamos, ¿no? Y que sí pudimos pues aprobar leyes que nosotras habíamos ideado, y que ese recorrido, ¿no? esta fórmula tenía un gran recorrido. Es por eso, salto, que justamente en el 2016, que es cuando al final nos bloquean pues algunos artículos, como digo, de esta ley, paralelamente, antes de bloquearla, desde otras comunidades autónomas, que hay diferentes PAS, pues cogen ese texto original de las PAS de Cataluña y lo convierten directamente en ley y lo presentan en sus parlamentos autonómicos. Es decir, que lo que se hace es reproducir todo ese caldo de cultivos, toda esa sabiduría, toda esa experiencia de una victoria como fue y como ha sido, mejor dicho, la 24 de 2015, pues se presenta en pues, los parlamentos de Murcia, de Aragón, de diferentes comunidades autónomas. También hay que decir que justamente el Tribunal Constitucional vuelve a bloquear algunos de los artículos de estas leyes, pero no devenimos y seguimos con nuestro trabajo. Aquí estamos, ¿no? O sea, justo el año pasado, pues cambiamos de estrategia después de trabajar, ¿no? O sea, la PA trabaja diferentes
como esferas y siempre de forma, ¿no? O sea, muy como un engranaje, ¿no? Podríamos decir. Y entonces, mediante cuando nos estaban pues bloqueando esas propuestas legislativas a nivel autonómico, ideamos pues otra manera, ¿no? de conseguir pues nuestras demandas, que volvemos a repetir, son las demandas iniciales, son unas demandas de mínimos que garantizarían pues el poner unos cimientos para conseguir el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía, de todo el Estado. Es por eso que entonces cuando hay un cambio también en el gobierno estatal, cuando cambia el Parlamento, pues el Congreso de los Diputados y el Partido Popular no tiene una mayoría absoluta, pensamos a nivel de PAS estatales que podemos incidir a nivel político con un cambio legislativo, con una propuesta de ley propia dentro de esta Cámara. Y es cuando ideamos la Ley de Vivienda PA. Esta Ley de Vivienda es una propuesta de ley que se ha redactado pues con la ayuda de todas de la plataforma de afectados por la hipoteca a nivel estatal y que contempla 5 medidas. Aparte de esta propuesta de ley, pues a nivel local pues seguimos pues haciendo lo que hacemos cada día en cada asamblea, en cada PA local, pues parando desahucio, consiguiendo daciones en pago, alquileres sociales, pues recuperando viviendas, ¿no? Y sobre todo pues también identificando nuevos agentes, ¿no? que están especulando con nuestras vidas, como son los fondos buitres, los fondos de inversión. Luego, a ver, aquí. Entonces, nos plantamos en el 2018 con esta propuesta de Ley Vivienda PA, que tiene pues el apoyo de muchísima gente anónima de la sociedad, de todas las PAs y de gente que ha simpatizado con la propuesta, pero también pues hemos llegado pues a diferentes famosos, para decir una manera, o diferentes personalidades que han dado apoyo a esta propuesta de ley que presentamos el pasado enero en el Congreso de los Diputados. Os pongo el vídeo de Jordi Évole, que nos hace mucha ilusión, y luego pasamos al tema de los alquileres y las ocupaciones, si veis. Sí, es el hashtag de Esta es mi ley. Aquí estamos. Es inaceptable que un país que se considera una democracia avanzada no garantice una vivienda digna a todos sus ciudadanos. Ese es uno de los puntos que recoge nuestra Constitución, ahora que tanta gente nos exige cumplirla. Por eso quiero apoyar la iniciativa legislativa popular impulsada por la PA en defensa de una vivienda digna. Porque nos da una seguridad de mínimos a todas, esta es mi ley. Mola, ¿eh? Vale, pues... Vale, un poco... A ver... Vale. Un poco, ¿no? Hemos hecho el resumen de las diferentes campañas que hemos llevado en todos estos años de la PA y muy por encima, ¿no? Pues un poco los inconvenientes y las victorias que hemos tenido muchas pues en cada momento y ahora quería pues
focalizar un poco el punto en las nuevas problemáticas que nos hemos encontrado, al menos en diferentes PAS, sobre todo en las PAS de ciudades pues como Barcelona o como Madrid, Valencia, ¿no? De ciudades que también pues tienen mucho que ver con el tema del turismo y del tema de la gentrificación. Y de cómo, ¿no? Además de los desahucios de hipoteca, pues hoy en día tenemos que hablar mucho más de los desahucios de alquiler y de los desahucios tan silenciados que hay de ocupación y de cómo poner freno a todo esto. Como veis en la diapositiva de aquí abajo, a ver, la voy a agrandar. Vale. Pues como veréis ay, vaya, espera, voy saltando. En la diapositiva que os quería mostrar, que ya ahora llegamos, justamente ponía un poco los datos, ¿no? Del Consejo General del Poder Judicial, que son datos oficiales del Ministerio de Juzgados, que son de desahucios ejecutados del 2017. Bueno, ahora luego veremos otro gráfico, pero para tener una idea, pues en el 2017 se ejecutaron, es decir, que fue la comitiva y que ese desahucio se realizó, se ejecutaron más de 74.000 desahucios en todo el estado. O sea, son 74, ¿no? Es como a veces hablamos de cifras y una pues a veces se pierde, pero son más de 74.000 familias que han perdido su hogar. Solamente en el 2017. Una barbaridad, ¿no? O sea, cuando hoy en día parece imposible que esto tenga que pasar, pero está pasando y justamente pues eso, los gobiernos, ¿no? Instituciones pues no ponen freno a esta vulneración de derechos tan infame, ¿no? Esta estafa que vivimos en nuestras localidades y ciudades. Como bien podéis leer, pues justamente de esos más de 74.000 desahucios, pues el 64% son de alquiler ya. Y si miramos los datos de Barcelona, en Barcelona se ejecutaron 2.541 desahucios en el 2017 y el 85% fueron de alquiler. Estos datos, ¿no? Pues demuestran que, ¿no? Vuelvo a repetirme un poco, ¿no? Pero que más allá de la crisis inmobiliaria que derivó de las ejecuciones hipotecarias, existe un problema que no existe desde hoy, sino que existe desde hace unos años, que es el tema de los alquileres. En España tenemos una ley, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos, una ley de alquileres, que ha tenido modificaciones sistemáticas durante los últimos años. Modificaciones sistemáticas en beneficio a los propietarios, evidentemente, no en beneficio a las inquilinas. Beneficios a los propietarios como la durabilidad de los contratos, que antes teníamos contratos a 5 años y pasaron a 3, es decir, que hay, ¿no? Las familias, las personas que acceden a alquilar una vivienda tienen menos estabilidad, ¿no? Por un lado, y por otro lado, la última reforma que hubo de esta ley es a la renta, es decir, que antes el propietario te podía subir un tanto por ciento del IPC, pero hoy en día eso ya no existe y te puede subir el alquiler, la cuota del alquiler a lo que quiera, ¿no? Entonces, por eso hoy en día vivimos en una ciudad de Barcelona o ciudades como Madrid que una vez que se acaba el contrato,
de alquiler, el propietario te puede subir la renta pues 200 o 300 euros si es que el propietario quiere. Y es lo que estamos viviendo hoy en día en estas ciudades. He puesto 3 informes que hemos elaborado la PA con el Observatory Desk, que creemos que es algo, a ver si lo recupero aquí, que creemos que es pues una labor importante a visibilizar, y porque es importante que sepamos, ¿no?, quién desahucia, por qué se desahucia y qué cambios legislativos han habido, ¿no? O sea, al final hay muy pocos datos que nos indiquen quién hay detrás de esos 74.000 desahucios ejecutados en 2017. No sabemos si, ¿no?, el Consejo General del Poder Judicial nos da unos datos rotundos, pero no nos da unos datos de qué familias se han desahuciado, si habían menores o no, qué ingresos tenían, qué entidades financieras han desahuciado o no. Entonces, mediante estos informes con el Observatory Desk queremos poner luz a esos datos que están invisibilizados. Justamente, pues, nosotras creemos por opacidad, ¿no?, para que no se sepa pues quién está desahuciando y a qué familias se está desahuciando, ¿no? Ahora estamos llevando también otros informes que próximamente saldrán a la luz y que tienen que ver más pues con el tema de alquileres y ocupaciones, que mediante una base de datos de las familias que vienen a la PA Barcelona estamos recogiendo pues diferentes casuísticas, datos, para poder poner pues eso, luz a aquello que nos quieren ocultar. Por otro lado, tal como indico aquí, un punto muy importante que no se visibilizan son las ocupaciones, esas ocupaciones en precario que mayoritariamente son familias que han sufrido un desahucio o de hipoteca o de alquiler, que no han tenido ninguna alternativa habitacional por parte de las administraciones y que se han visto obligadas a ocupar una vivienda y que son desahuciadas justamente esas ocupaciones, ¿no? Es importante pues poner luz a lo que está pasando y sobre todo a exigir a las administraciones una solución digna a esas familias que no tienen alternativa habitacional y que son aisladas y excluidas directamente de la sociedad, ¿no? Aquí podéis ver pues justamente pues un gráfico de los desahucios tanto a nivel de Cataluña como del territorio español ejecutados en los diferentes años después de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Desde que la PA existe. Como veis, hubo pues un incremento exponencial, ¿no?, de los desahucios a nivel del Estado hasta el 2012, y ahora parece que se han un poco estancado. Hubo un pico en el 2013 que pararon, pero vuelven otra vez a estar en alza, ¿no? Esto es un poco la consecuencia, lo que estaba comentando, que no solamente están los desahucios hipotecarios, sino están pues incrementando los desahucios de alquiler. ¿Qué hemos hecho, ¿no?, desde la PA para justamente pues hacer frente a esta nueva problemática como son pues problemas de alquileres y ocupaciones? Pues una de las primeras cosas que hicimos, igual que hicimos con el tema de las hipotecas, es sobre todo formarnos, hacer una autoformación y empoderarnos, ¿no? Hicimos
una documentación que se puede consultar en el libro verde de la PA en los procesos, el procedimiento que existe en los desahucios por alquiler. Este procedimiento lo explicamos y comentamos semanalmente en nuestras asambleas de PA de Barcelona y lo replicamos en todas las diferentes PAs, que en la que podéis ver, pues al final es una asamblea en la que participa pues unas 80, 100 personas semanalmente, y en las que las familias pues explican su caso y entre todas pues nos aconsejamos y informamos. Además, pues seguimos convocando desahucios, como podéis ver aquí. Esto es una captura una captura de imagen de un tuit de la PA de Barcelona, en la que convocamos, pues esta es de un jueves, convocamos diferentes desahucios que tenemos. Si veis, ponemos la familia, solución para Ali, solución para Jessica, solución para Nairobi. Lo hacemos públicamente para que así las familias y las personas pues puedan ir a las puertas para paralizar el desahucio y hacerlo de forma colectiva. Además, como pues de paralizar en la puerta pues desahucios, sí que hay que explicar que a nivel de entidades financieras, después de todo este recorrido, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, pues hemos ganado, pues podríamos decir como una seguridad, tenemos pues una forma de negociar con las entidades financieras que sí que es verdad que pues gracias a todos estos años de lucha y presión social que hemos ejercido a ellas, ocupando oficinas de bancos, exigiendo daciones en pago y pues desobedeciendo leyes injustas, pues hoy en día tenemos una legitimidad y una importancia en la que cuando nos sentamos a hablar con las entidades financieras tenemos una interlocución que conseguimos parar esos desahucios de esas entidades y conseguimos alquileres sociales, ¿no? Entonces, ahí es un camino hecho durante todos estos años de lucha, de lucha colectiva entre todas. Y luego la siguiente fotografía que veis aquí es una ocupación que hicimos, una recuperación que hicimos el pasado año, en verano, el 3 de julio, que justamente le he puesto aquí porque sí que se incluye dentro de la campaña Obra Social, pero tiene una diferencia sustancial, porque en su día la campaña Obra Social nació para recuperar, ¿no?, viviendas vacías de los bancos, pero como decimos, hoy en día existe un problema que son los fondos de inversión y los fondos buitres que han venido a colonizar nuestra ciudad, la ciudad de Barcelona y otras ciudades en todo el estado. Ya no solamente son los bancos, sino que hay otro actor, que son los fondos de inversión, que vienen a especular y a comprar edificios enteros, echando a las vecinas de sus casas, vecinas que están en alquiler, que cuando se le acaba la renta no les renuevan el contrato de alquiler, los echan y pues su modus operandi es reformar esas viviendas y venderlas o alquilarlas a precio de lujo, que ninguna ciudadano de Barcelona pues hoy en día puede acceder a ellos, de tal manera que lo que está haciendo es pues expulsar a las vecinas y convirtiendo a una Barcelona en una Barcelona exclusiva, para una serie de personas, sobre todo gente que no
que tiene un nivel adquisitivo alto y que las ciudadanas que venimos viviendo en la ciudad, pues nos expulsan a las periferias y aún así con dificultades, ¿no?, de acceder a un alquiler digno y justo. Uy, que me lío. Vale, entonces, además, también lo que estamos haciendo sobre estas problemáticas es proponiendo cambios legislativos. Estamos dentro de la campaña de Ley Vivienda PA, existe un apartado en la que estamos reformando la ley de arrendamientos urbanos, la ley de alquiler, pues exigiendo pues una duración de 5 años al menos, y creando y que queremos crear un índice de referencia que tenga que ver con la renta y que pues con la renta a las familias, quiero decir, para que esos alquileres, ese índice pues tenga que ver, pues tenga un punto de ponderación con la renta con la que acceden las familias a esa vivienda. Esto también estamos coordinándonos con otros colectivos. La foto que veis, este cartel es una jornada que hemos hecho con diferentes colectivos en la ciudad de Barcelona. Hoy en día Barcelona, como decía, han incrementado pues los diferentes colectivos que luchan por el derecho a la vivienda, porque nos están expulsando, como decía, de nuestra ciudad. Ya no solamente son las hipotecadas las que sienten, ¿no?, la amenaza de perder sus casas, sino también son las familias que están de alquiler y se sienten vulnerables pues sobre esta ley de arrendamientos urbanos que no tienen dónde ampararse, ¿no? O sea, que familias que tienen, ¿no?, es que muy amplio, ¿no? Ya no solamente son familias que han perdido su trabajo, sino hoy en día son familias que tienen, o personas que tienen trabajo, pero que pues debido a la gran especulación que está habiendo en la ciudad, aún teniendo trabajo, no pueden pagar el incremento de cuota de alquiler que le están demandando los propietarios, ¿no? Y por eso se está formando un grupo, diferentes grupos y diferentes colectivos, y se está intentando trabajar a una para pues luchar y conseguir que esas familias, esas personas se queden en esas viviendas y conseguir pues que el alquiler pues sea pues un derecho, ¿no? O sea, que al final la vivienda sea un derecho y no una mercancía como quieren los fondos de inversión en este caso y el gobierno del Estado, que no regula sobre esta materia. Y para acabar, ¿no?, pues exponer ahí un poco de siguientes pasos, que es un poco de pupurrí de diferentes cosas que ya un poco es lo que estábamos comentando, como tanto PA de Barcelona como la PA a nivel estatal. Sí que se está creando una comisión para trabajar sobre estos fondos buitres, de ver de qué manera pues poner freno pues a esta nueva oleaje de colonización y mercantilización de un bien de primera necesidad como es la vivienda. También se está trabajando sobre el tema de las ocupaciones en precario y cómo, ¿no?, explotar para que las instituciones realmente pongan pues recursos para hacer frente a esto. También se está abriendo un trabajo en marco europeo sobre diferentes sentencias que nos han dado la razón a través de Europa sobre la ley pues hipotecaria y sobre otras normas. Y bueno, y exprimir siempre estas normas autonómicas y las leyes, y evidentemente siempre desobedeciendo leyes injustas,
y reforzando estos asesoramientos colectivos que al final son la base y el punto neurálgico de toda la paz, de todas las PAS, que es muy importante para que las familias no se sientan solas y tengan un sustento donde poder recuperarse y crecer juntas, ¿no? Para empoderarse y conseguir pues esas pequeñas grandes victorias que nosotras decimos que al final devienen a una gran victoria. Que vamos, sabemos que, ¿no? que los cambios nunca son rápidos, somos, creo, bastante ejemplo de cansinismo, nunca defallamos, siempre vamos a estar ahí y hasta conseguir esos cambios legislativos y que garantizar el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía, la PA va a estar más viva que nunca, tanto en las calles como en las asambleas, como haciendo presión en las instituciones y en los bancos, y sí se puede. Diría que, bueno, que muchas gracias por estos minutos, espero que haya sido interesante y nos vemos en otra ocasión y muchas gracias a todos. Besitos, chao.